yo soy la profesora Gislaine, profesora de español del Centro de Lenguas, y vamos a nuestra segunda clase, ¿sí? Del módulo 4. Nuestra clase de hoy vamos a aprender un poco sobre los comparativos y superlativos de la lengua española, ¿sí? Entonces vamos a aprender cómo formulamos las estructuras comparativas y también los superlativos en la lengua española, ¿sí? Muy bien. Vamos a hablar de inicio sobre comparaciones, sobre comparar. Entonces vamos a iniciar esta clase ahí con un ejemplo. Yo tengo ahí, María es tan rápida como Carolina. Clara es más rápida que María. María es menos rápida que Clara. Y Clara es la más rápida. Clara es rapidísima, ¿sí? Observa que durante la estructura de esta oración, ¿sí? Utilicé varios grados comparativos, ¿sí? Y en algunos casos yo puse una persona en una mayor intensidad, otra de menor intensidad, una yo puse en grado igualitario, ¿sí? Y otra yo fui dando un mayor nivel de comparación, ¿sí? Vamos a aprender entonces cuáles son estas estructuras comparativas en la lengua española, ¿sí? Muy bien, en español yo tengo 3 grados comparativos, ¿sí? Tengo un grado de superioridad, un grado de inferioridad y un grado ahí de igualdad, ¿sí? Cada uno de estos grados nos ayuda a comparar según ahí la formulación de frases, ¿sí? Para grados de superioridad, yo voy a utilizar la siguiente estructura, más, adjetivo y que. Observa que este más siempre es acentuado en casos de escrita, ¿sí? Entonces, más, un adjetivo y la partícula que, ¿sí? Vamos a observar el ejemplo. Clara es más rápida que María, ¿sí? Entonces, en este caso, yo utilicé un comparativo de superioridad, ¿sí? Porque puse Clara ahí como más rápida que María, ¿sí? Entonces, la estructura más, el adjetivo rápida y el que, ¿sí? Grado de inferioridad. La estructura sería como menos, adjetivo y la partícula que, ¿sí? Vamos a observar el ejemplo. María es menos rápida que Clara. Entonces, en este caso, estoy utilizando un grado de inferioridad. ¿Por qué? Porque ahí, yo puse María y un nivel un poco más bajo, ¿sí? Grado de inferioridad. Menos rápida que Clara. Entonces, menos, el adjetivo rápida y la partícula que. Y puedo también utilizar ahí, grado de igualdad. Cuando yo pongo la misma intensidad, ¿sí? Y ahí vamos a utilizar, tan, más adjetivo, adverbio y como, ¿sí? Y también podemos utilizar la estructura tanto, sustantivo y como, ¿sí? Vamos a observar el ejemplo. María es tan rápida como Carolina, ¿sí? Este tan ahí, cuando está antes de adjetivos o de adverbios, sufre una regla en español que llamamos de apócope, ¿sí? O entonces va a perder ahí su última sílaba y se queda solamente tan. Entonces, María es tan rápida como Carolina. Yo hice una comparación de igualdad. Y tanto, utilizamos tanto también, utilizamos, pero cuando tengo sustantivos en la frase, estoy comparando con sustantivos. Por ejemplo, si yo digo, María tiene tanto dinero como José, ¿sí? En este caso, yo utilicé un sustantivo, ¿sí? Dinero, la palabra dinero. Y ahí ponemos la palabra tanto sin sufrir apócope, sin perder ahí su última sílaba, ¿sí? En español, chicos, también tenemos algunos comparativos que clasificamos como irregulares, ¿sí? O sea, un adjetivo, ¿sí? No será utilizado igual a él, ¿sí? Vamos a utilizar otro para formular la comparación de manera mejor, ¿sí? Entonces, algunos de los comparativos irregulares que vamos a tener en la lengua española. Primero, yo tengo bueno, ¿sí? Que en vez de decir bueno, vamos a decir mejor que. Por ejemplo, el señor Martínez es mejor profesor que el señor Gómez, ¿sí? Ahí utilizamos mejor que en vez de utilizar bueno, ¿sí? Grande, chicos, grande, yo voy a utilizar mayor que, ¿sí? Relacionada a altura. La señora Gómez es mayor que la señora Pérez, ¿sí? El adjetivo malo, en vez de malo, vamos a utilizar peor que, ¿sí? El señor Gómez es peor profesor que el señor Martínez, ¿sí? Y por último, pequeño, ¿sí? En vez de pequeño, vamos a utilizar menor que, ¿sí?
la señora Maya es menor que el profesor Gómez, ¿sí? Entonces, estos ahí son algunos de los comparativos irregulares, que en vez de utilizar adjetivos, vamos a utilizar otro para dar el mismo sentido en las frases, ¿sí? Muy bien, entonces vimos las formas comparativas en la lengua española. Ahora vamos a hablar sobre superlativo, ¿sí? El superlativo es cuando doy una mayor intensidad en mi frase, ¿sí? Y ahí él va a ser clasificado en dos grupos, que es el superlativo relativo y el superlativo absoluto, ¿sí? Y tengo estructura para utilizar cada uno de ellos, ¿sí? Primero, el superlativo relativo. Yo voy a utilizar el o la, que es el artículo, ¿sí? Más o menos y más un adjetivo, ¿sí? Por ejemplo, si yo digo ahí, Clara es la más rápida, ¿sí? Estoy dando una intensidad mayor. Digo que entre todas, Clara es la más rápida. Por eso que decimos que es un superlativo, ¿sí? Y en este caso es un superlativo relativo porque yo utilicé el artículo, ¿sí? El artículo determinante más y un adjetivo. Es la más rápida, ¿sí? Y el superlativo absoluto, chicos, ¿sí? Este superlativo absoluto yo voy a utilizar una terminación para ir mis adjetivos, ¿sí? En caso de adjetivos masculinos, yo voy a utilizar la terminación ísimo, ¿sí? Y para adjetivos femeninos, yo voy a utilizar la terminación ísima, ¿sí? Como caso ahí, Clara es rapidísima, ¿sí? Entonces yo tengo cuál adjetivo ahí, rápida, ¿sí? Y pongo la terminación ísida, entonces Clara es rapidísima, ¿sí? Entonces ahí formamos el superlativo absoluto, ¿sí? Entonces son dos. Superlativo relativo, cuando formo la estructura con el, la, ¿sí? Los artículos, más, menos y un adjetivo, como Clara es la más rápida, ¿sí? Observen siempre que esté más ahí, acentuado, ¿sí? Y el superlativo absoluto, ¿sí? Con la terminación ísimo para masculino y ísima para femenino, ¿sí? Como Clara es rapidísima, ¿sí? Tenemos en español algunos superlativos absolutos que son irregulares. Así como vimos los comparativos irregulares, también vamos a encontrar superlativos que son absolutos, pero también son irregulares, ¿sí? O sea, que no va a seguir solamente con la terminación ísimo o ísima, va a sufrir ahí alguna cosa en el adjetivo también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el adjetivo amable, formamos su superlativo absoluto amabilísimo, ¿sí? Antiguo, ¿sí? Su superlativo sería antiquísimo, ¿sí? Observa que hay irregularidad. El adjetivo no se queda igual. Amplio, decimos amplísimo. Cruel, se queda como crudelísimo, ¿sí? Fiel, fidelísimo. Frío, fríísimo. Fuerte, se queda fortísimo. Joven, jovencísimo. Largo, larguísimo. Mísero, misérrimo, perdón. Noble, nobilísimo. Pobre, paupérrimo. Y por último, rico, decimos riquísimo. Hay otros adjetivos que también van a ser irregulares y es muy importante ahí observar cuáles son, estudiar para no cometer errores en la hora de hablar sobre superlativos, ¿sí? Muy bien. Entonces, vimos ahí las formas de estructuras comparativas y superlativas y ahora vamos a resolver actividades sobre estos temas, ¿sí? Actividades prácticas, elige la forma correcta, comparativa o superlativa. Entonces, aquí en este caso, vamos a observar cada una de las frases y decir si es una comparación en grado de superioridad, inferioridad o en caso ahí de igualdad o si es un superlativo que vamos a utilizar ahí, ¿sí? Entonces, yo tengo dos adjetivos, alto y frío, ¿sí? Y ahí yo voy a intentar hacer las frases utilizando o comparaciones o superlativos, ¿sí? Primero, yo tengo Rebeca es, ¿sí? Como su hermana, ¿sí? Este como me indica que es un grado comparativo de ¿qué? De igualdad. Entonces, la fórmula sería, Rebeca es tan alta, ¿sí? Como caso, Rebeca es una mujer, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar el adjetivo de acuerdo con el género del sustantivo, ¿sí? Rebeca es tan alta como su hermana, ¿sí? Ahí yo tengo un comparativo de igualdad, ¿sí? Segunda frase,
ella, ¿sí? Ella es que sus padres, ¿sí? Sería que ella es más alta que sus padres, ¿sí? Entonces, como tengo la partícula que puede ser utilizada tanto en superioridad como inferioridad, yo puedo utilizar ahí como, por ejemplo, ella es más alta que sus padres. Ó, y observa que siempre el adjetivo concorda con el sustantivo. Si yo tengo femenino también, ¿no? Ella es más alta que sus padres. Seguimos. Ella es de su clase. Ó, observa que ahora no tengo ni como y ni que. Entonces ahí yo voy a utilizar o superlativo. Entonces quedó, ella es la más alta de su clase. Y ahí utilizamos un superlativo relativo, porque ahí no necesitamos utilizar la terminación ísimo o ísima, ¿sí? Vamos ahora con el adjetivo frío, ¿sí? Vamos a ver si digo comparaciones o si voy a utilizar superlativo con el adjetivo frío. Me gustaría saber cuál es el lugar de la Tierra. Tengo ahí este de, no es ni cómo ni qué, entonces superlativo. Sería como, me gustaría saber cuál es el lugar más frío de la Tierra, ¿sí? Entonces utilicé un superlativo. ¿Es el Monte Everest un lugar como el Polo Norte? Entonces, comparación de igualdad. Entonces, tan frío como el Polo Norte, ¿sí? Entonces, ahí, como utilicé la partícula como en la frase, vamos a hacer una comparación de igualdad. Vamos a la segunda, forma el superlativo absoluto del adjetivo, ¿sí? Entonces, tengo algunos adjetivos ahí y vamos a formar el superlativo absoluto de cada uno de ellos, ¿sí? Muy bien, este plato está, para el adjetivo rico, ¿sí? Sería como, es un superlativo irregular, entonces, riquísimo, ¿sí? Este plato está riquísimo. Cuando digo eso en español, quiere decir que está muy sabroso, ¿sí? Está muy rico, riquísimo, ¿sí? El examen de historia fue, otro superlativo irregular, sería como dificílimo, ¿sí? El examen de historia fue dificílimo. El camino de vuelta se hizo para ahí el adjetivo largo, sería como larguísimo, ¿sí? Una otra observación es que en estos casos ahí, de los superlativos absolutos, todos también van a llevar acento porque se convierten en esdrújulas. Y como ya aprendimos, las palabras esdrújulas, todas ellas son acentuadas, ¿sí? La iglesia del pueblo es, si es iglesia, femenino. Y para el adjetivo antiguo sería como antiquísimo, ¿sí? Ahí en este caso sería antiquísima, ¿sí? Porque la iglesia es femenino, entonces es antiquísima. Y por último, en esta foto están los dos jóvenes, ¿sí? Joven sería como jovencísimos, ¿sí? Entonces ahí yo tengo la formación de los superlativos absolutos, ¿sí? Para cada uno de los adjetivos, ¿sí? Muy bien, entonces para finalizar nuestra clase, entender el uso y forma de los comparativos y superlativos de la lengua española te ayudará en tu comunicación, ¿sí? Entonces, cuando estoy hablando en español, cuando quiero formular frases y utilizar tanto comparaciones como superlativo, es necesario aprender esta estructura ahí para no cometer errores, ¿sí? Para más clases, materiales o actividades, acceda a la plataforma Etuki, ¿sí? Muchas gracias y hasta la próxima clase.